Hola, hola, mi nombre es Edgar Burau y en este momento estamos en la clase de la materia Periodismo Digital. El día de hoy quiero compartir con ustedes las 5 preguntas básicas para escribir la noticia y publicarlas en la web, ¿no? Entonces, en el mundo moderno hay muchas necesidades. Está la necesidad de informarnos, la necesidad de estar viendo en el celular todas las noticias. Eh, y también tenemos el problema del tiempo. Nadie tiene tiempo suficiente para todo lo que tiene que hacer o todo lo que quiere hacer. Eh, entonces, a nivel de noticias, hay que tomar esto en cuenta. La gente tiene menos tiempo disponible. Y también los periódicos, ya sean de papel, el espacio es muy limitado. Y si es internet, también. Incluso la pantalla es limitada. El número de veces que podemos cambiar la pantalla incide en la lectura de tiempo, ¿no? Por eso, las personas que empezaron con el periodismo, incluso antes de los celulares, estaba la limitación del papel de la página del periódico. Decidieron hacer una cosa que he dibujado aquí en rojo, ¿sí? Que es este triangulito, ¿sí? A ver, por aquí, de cabeza, que se le llama la pirámide invertida, ¿sí? Es una pirámide que está al revés, en donde nos va a representar la información más importante. Dice los expertos que las noticias deben de estar redactadas como una pirámide invertida, de tal manera que ponen lo más importante arriba, ¿sí? Lo más relevante arriba, y si la persona no tiene tiempo o el medio de comunicación, llámese periódico, radio o televisión, tampoco tiene tiempo, la podemos cortar a la mitad y siempre tiene sentido la noticia. O sea, si nosotros estamos leyendo acá arriba las cosas básicas y llega hasta la mitad, ya debería estar informado lo suficiente de esa noticia. Por supuesto, va a estar mejor informado si sigue leyendo todo el contenido. Pero lo que es básico y lo que es importante ya lo tiene en su mente. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba, o sea, en la parte del encabezado, se contestaron las 5 preguntas básicas del periodismo, que es el quién, el qué, dónde, cuándo y por qué. ¿Quién fue la persona que ganó las elecciones? ¿Qué fue lo que ganó? Las elecciones. ¿Dónde? En el país de Ecuador. ¿Cuándo? El pasado domingo. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de electores votaron por él y lo eligieron. Estas 5 preguntas van a estar contestadas en el primer párrafo de la información, ¿sí? De esa manera, si el lector solo tiene tiempo para leer 4 párrafos y llegó solamente hasta la mitad y en ese momento empezó a hacer otras cosas, ¿sí? Perdió detalles de la información, pero no lo importante, ¿sí? Eso es lo principal. Por eso, eh, este párrafo introductorio en periodismo, donde se contestan las 5 preguntas, se le llama cabeza en español y en inglés se llama lead, que significa lo que va adelante, lo que dirige. Y se dice que un periodista, una vez que redacta, que recoge toda la información para una noticia, debe dedicar la mayoría del tiempo a hacer ese lead, porque es como la concentración de toda la información y es lo que él va a pensar que van a leer todos los lectores. El resto tal vez no lo leen, los leerán los lectores que tienen más tiempo y también los leerán los lectores cuyo interés haya capturado en ese lead, ¿sí? Se hace un lead aburridísimo, espantosamente,
perezoso, nadie va a seguir leyendo esa noticia, si acaso leyeron el primer párrafo. Por eso se dice que un periodista debe dedicar el mayor tiempo a hacer el lead, a ser la cabeza de la información, y el desarrollo es menos, pero no es que lo va a hacer mal o no es que lo va a llenar de tonterías, pero es importante cómo estructura ese primer párrafo, ese primer bloque. Entonces, volvamos a las 5 preguntas que tenemos aquí. Por eso es muy importante estas preguntas. Entonces, ¿quién, qué, dónde, cuándo y por qué? Las 5 preguntas básicas del periodismo para redactar una noticia. Bueno, vamos a andar un poquitito más, ¿no? ¿Qué importancia tiene estas cosas? Primero, es la información básica. Si usted le dicen que hubo un terremoto y no le dicen dónde, no tiene sentido. Que no es lo mismo que fue en su país, si fue en la ciudad o una ciudad cercana, o si fue al otro lado del mundo. Es totalmente diferente. Si a usted le dicen que hubo una matanza espantosa y no le dicen cuándo fue, puede haber sido una matanza que hizo Gengis Khan hace siglos, o puede ser una de las tantas guerras de la humanidad. Pero si fue ayer, ya es diferente. Entonces, el cuándo es importantísimo. El qué, bueno, el qué es bien importante. No es lo mismo que atropellen un borracho que nadie le conoce, ninguna ocupación, ¿sí? Pero no va a ser muy importante esa noticia, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, si atropellan al rabino de su comunidad, si atropellan a un ministra, si atropellan a su maestra de su universidad, eso es muy importante para usted, muy cercano. Entonces, el quién es muy importante, y el qué es la base de la noticia, porque es lo que dice que pasó, que hubo un incendio, que se ganó un premio, ¿sí? Que construyó un gimnasio, o se cayó un avión, se inauguró un puente. Entonces, todo esto tiene elementos básicos para que estén en el lead o en la cabeza de la noticia, ¿sí? Pero es muy importante también elementos para acomodarlos en la cabeza de la noticia. Digamos, sigamos con el ejemplo del rabino. El rabino iba por la calle, cruzó la calle y lo atropelló un autobús de estudiantes de la escuela. Usted llega a esa escena y cómo redacta el lead. En este caso, yo diría que si el rabino es una persona muy famosa en su comunidad, había que empezar por el rabino. Decir, el rabino, el nombre fue atropellado en la avenida Central hoy en la tarde. ¿Por qué? Todavía no sabemos por qué. Muchas veces cuando vemos la noticia muy rápido no se sabe por qué. Esto se puede explicar con informes de la policía. Que puede decir, la policía revelará mañana las causas del accidente, ¿sí? Por darles ese ejemplo. Y luego hacer un análisis del autobús, porque el autobús se pudo haber quedado sin frenos, o puede ser que el chofer del autobús no haya dormido en 5 días, o que el chofer del autobús estaba borracho, o que no había chofer en el autobús y se fue solo porque no tenía freno de manos. Bueno, pero si es una cosa como el rabino, probablemente encabezaríamos lo más importante, que sería el nombre del rabino. El rabino Enrique Ramírez fue atropellado
O imagínense que no fue un rabino, que fue una persona común y corriente que no es famosa. Entonces probablemente empezaríamos diferente. Empezaríamos por el qué, ¿verdad? Entonces diríamos, un autobús escolar atropella a un hombre en la avenida central cuando cruzaba la calle el día de ayer en la tarde. ¿Sí? Entonces, eh, se desconoce el nombre, ¿sí? De la persona atropellada. O se puede poner el nombre, pero ya no en el id, porque eh, en el id, o puede ser en el id sí, pero no en el primer párrafo, ¿sí? Pero si hay mucha información, se puede usar en el primero y en el segundo párrafo. La cosa es que sea encabezando la noticia, que esté abriendo la noticia. Por ejemplo, el dónde, ¿sí? Esto es también muy importante porque estas cosas también dan cercanía. O sea, una noticia, como decía antes, no es lo mismo si es en nuestra comunidad, ¿sí? O en otro lugar muy lejano. Si es hace poquito o si es hace mucho tiempo. Entonces, con estas cosas, el periodista tiene que jugar de acuerdo a la importancia. Si es importante, empezamos por el quién. Si el quién no es tan importante, empezamos por el qué. A veces hay noticias que lo más importante es el dónde, ¿sí? ¿Verdad? Aunque tal vez la noticia no es tan importante. Por ejemplo, resulta que se mete una vaca a la estación del tren. En la estación del tren normalmente no hay vacas caminando. Entonces, si se mete una vaca en la estación del tren, va a ser muy importante el dónde. Entonces, ese periodista puede empezar diciendo, ¿sí? Una vaca extraviada se metió al andén del ferrocarril de la estación central. El dónde adquiere notoriedad por el tipo de noticias, ¿sí? ¿Verdad? El cuándo también puede adquirir notoriedad y puede ser puesto en primer plano, ¿sí? Por ejemplo, que una persona da a luz en una boda, ¿sí? Por ejemplo. Entonces allí el cuándo es importante y el cuándo va a estar más arriba. Entonces nosotros podemos destacar el cuándo. Eso también tiene relación de acuerdo al título, que lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, usted titularía o redactaría esa cabeza de la información con el cuándo. En media boda, una mujer con el nombre tal dio a luz a una pareja de gemelos en la iglesia tal. Entonces, como vemos, cambia la importancia de estas cosas. Generalmente el quién es muy importante, el qué es fundamental, el dónde y el cuándo, ¿sí? Pueden subir o bajar, y el por qué es bien importante, pero normalmente en las cosas que llamamos de actualidad inmediata, pero siempre es importante tenerlo muy en cuenta, ¿no? Mencionarlo. Podemos mencionarlo un poco más hacia abajo de la noticia, de la información, ¿sí? Que es como un detalle. Por ejemplo, la policía indica que el martes estará el informe técnico sobre el estado del bus para ver si sufrió algún problema mecánico antes de atropellar al rabino, ¿sí? ¿Verdad? Eh, algunos expertos dicen que también otra de las preguntas pueden ser el cómo. Yo pienso que con estas 5 preguntas es más que suficiente porque el cómo ya está metido un poquito ya en el qué, en el dónde, en el cuándo, ¿sí? Yo me quedo con las 5 y es fácil de recordar, ¿sí? Quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Los 5 dedos de la mano, ¿no? 5 preguntas muy importantes. Para finalizar, quisiera ponerles a ustedes una tarea. Quiero que ustedes hagan todos los días de esta semana un lead, ¿sí?
que tomen la noticia que deseen, ¿sí? Ojalá sea una noticia que ustedes hayan escogido de su comunidad, de su ambiente, y traten de hacer ese lead, o sea, el encabezamiento, ¿sí? ¿Quién, qué, dónde, cuándo y por qué? Y luego de contestar esas preguntas se puede ampliar, obviamente, ¿no? Porque en la cabeza decimos que, por ejemplo, el rabino fue al que atropellaron, pero aquí en el cuerpo de la noticia del desarrollo vamos a hablar de la experiencia que tenía el rabino, si se murió, de cómo lo quería la gente, de lo bueno que era el rabino, de todas las obras que había hecho, su forma de vestir tan singular, una serie de cosas que sobre el desarrollo que van como complemento a la noticia. Opinión de gente, ¿sí? Puede ser también una opinión de alguien que dice que en ese cruce hay muchos accidentes. Bueno, ¿por qué? Toda una serie de elementos que se derivan de la noticia van a estar en el desarrollo de la noticia. Pero siempre es importante y básico que la cabeza de la noticia nos marque el norte, ¿sí? Entonces, hacer la tarea, recuerden las 5 preguntas y van a hacer esa tarea de tratar de poner las 5 preguntas en un solo párrafo para que empiecen a ser periodistas digitales. Muchas gracias.